No hace mucho, porque inicialmente hemos tenido bastante actividad durante los meses, desde el principio de julio empezamos a tener actividad, pero era una actividad un poco tendente a, bueno, pues a uno de los objetivos, o el importante más objetivo de algunos grupos, como Convocatoria Cívica, que es la asociación que yo represento, y otros grupos y partidos, pues nos reunimos pensando en que era necesario crear un espacio de izquierda, un espacio que llenara un hueco que pensábamos que existía, iba a existir en el 20D, en las elecciones, viendo cómo se estaban desarrollando las confluencias, alianzas, etcétera. Pues bueno, analizamos que un poco nos tendríamos que reunir para el día después. O sea, inicialmente el día después era el día 21 de diciembre, y entonces, pues bueno, pensábamos que ese día habría que empezar a hacer una serie de cosas para reconstruir un espacio que pensábamos que se estaba destruyendo, ¿no? Y que nadie lo estaba queriendo claramente construir, ¿no? Lo que pasa es que en un momento determinado pues nos planteamos la posibilidad de plantearnos un planteamiento de realizar una posible intento, pero más, no porque, bueno, nosotros no queremos conquistar los cielos, evidentemente. Nosotros lo que queríamos era pues utilizar este espacio y este periodo de tiempo de campaña para darnos a conocer, ¿no? Y para que los grupos que estuvieran integrados en esta candidatura pues adquiriéramos un conocimiento mutuo, de confianza, de funcionamiento en transparencia horizontal, que bueno, que pudiera ser de alguna manera luego ejemplo utilizado en el momento posterior, ¿no? Entonces, como os digo, esto empezó a primeros de julio. Empezaron una serie de grupos que algunos abandonaron por unas razones y por otras. El momento político ha sido muy, bueno, pues un poco cambiante, esa es la palabra, y en un momento dado pues hubo gente que se marchó, otros grupos se adhirieron, y bueno, pues la situación es la que tenemos ahora, ¿no? Es lo que es, ¿no? Hicimos un acto aquí el 30 de septiembre, llamando fundamentalmente, no éramos candidatura en ese momento, ni todavía estaba claro, pero hicimos un llamamiento a la unidad de otras fuerzas, de otros movimientos, de otros partidos. Además de ese acto que se hizo aquí, con la presencia, ya muchos conocéis o estaríais, de una serie de personas, Baltasar Garzón, Mario Mazárez, Beatriz Talegón. Bueno, pues a partir de ese día hicimos una serie de llamadas directas con cartas, digamos, muy claritas a los partidos a los que pensábamos que sería interesante que todos estuviéramos de alguna forma trabajando conjuntamente, ¿no? Entonces la realidad es que no respondió ningún partido. Nos encontramos después de ese acto del día 30 de septiembre, que se creó una cierta expectación, y no hubo respuesta. Entonces en ese momento es cuando, poco después de ese momento es cuando estuvimos decidiendo qué hacer, si esperar al 21 de diciembre o tirar para adelante, ¿no? Entonces decidimos hacer claramente ya una candidatura que se presentó en un momento dado, como tal candidatura, pero sin presentar ni programas, ni listas, ni nada de nada, simplemente afirmando que nos íbamos a presentar a las elecciones, pero siguiendo haciendo la llamada a la unidad. Eso siempre ha sido un poco nuestro referente y nuestro objetivo. Entonces, este es un poco el origen, el objetivo es este, y el objetivo no es presentarse a las elecciones, el objetivo es el día después de las elecciones, repito, pero bueno, pues nos vamos a presentar a las elecciones y vamos a utilizar estos días, de aquí al día 20, pues para darnos a conocer, ¿no? Vamos a preparar una serie de actos, actividades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las líneas maestras de esta candidatura en cuanto tal, cuando nos presentamos a las elecciones? Pues las líneas maestras, bueno, pues la inicial, la más clara de todos los grupos y movimientos que nos integramos en esto, fue el de que esto es una candidatura de izquierdas. Representamos o queremos representar un espacio de izquierdas claramente, sin ambigüedades. Queremos decir que somos izquierdas con todo el orgullo del mundo, sin escondernos, sin tratar de evaluar posibles pérdidas de votos por este hecho, ¿no? Nosotros pensamos que hay un espacio ahí y que lo vamos a aprovechar. Y bueno, que haya partidos que con su ambigüedad electoralista esto no lo quieren dejar claro, pues vale.
Que haya otros partidos que, bueno, han tirado de una manera que para nosotros no ha sido aceptable, porque bueno, hemos estado participando, muchos los de esta candidatura hemos estado participando en Ahora en Común, pero bueno, en un momento dado nos dimos cuenta que Ahora en Común era una cosa que no era ni horizontal, ni transversal, ni participativa. Era una cosa que estaba controlada totalmente por un determinado grupo. Y en ese momento nosotros decidimos salirlo. Y cuando digo nosotros, digo Convocatoria Cívica, que es una de las asociaciones partícipes de esta candidatura. Entonces, primer objetivo, primer lema claro de esta candidatura es que somos de izquierdas. Lo dice nuestro nombre. Somos una izquierda ecologista. Hay un partido que se llama Los Verdes, que está integrado en esta candidatura. Entonces somos una candidatura de izquierdas ecologista. Otro punto argumental de esta candidatura es el tema de los movimientos sociales. Pensamos que durante estos años, a partir del 2011, se han producido una serie de hechos y se ha producido una serie de agrupaciones. O sea, la gente no es apolítica, la gente lo que ha hecho es agruparse, asociarse para, en unos casos, determinados puntos sectoriales para un determinado problema, o han sido más generalistas, ¿no? Nuestra asociación, por ejemplo, es muy generalista. Tiene unos puntos muy específicos, pero luego cubre otro espectro. Pero hay asociaciones que se han ido creando a lo largo de estos años que son muy sectoriales, ¿no? Para temas concretos. Entonces, todos esos movimientos sociales, nosotros pensábamos que deben de tener acogida en una candidatura electoral. Otros partidos no lo han hecho así. Otros partidos la confluencia la entienden como únete a nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que esa unidad de esfuerzos debe de ser de una forma participativa, horizontal, transversal. No debe de haber un partido que controle el proceso. El proceso se debe de constituir entre todos los que agrupen e integren ese espacio, ¿no? O sea, el segundo tema es el tema de los movimientos sociales. En este sentido, en esta candidatura de movimientos sociales, solo tenemos un partido así de cierta relevancia, que es Los Verdes. Los demás somos todos movimientos sociales o asociaciones. Si veis la papeleta, cuando la veáis, en los 10 primeros puestos, pues hay 2 personas que pone Los Verdes. Los demás figuramos como independientes, porque no somos partido político y entonces no podemos presentarnos como asociación o movimiento, ¿no? Somos independientes. Otro punto importante, aparte de izquierda ecologismo, es que somos, bueno, pues uno de nuestros elementos fundamentales para que se nos reconozca es el feminismo, la lucha por el feminismo, la igualdad a todos los niveles. Por supuesto, el tema de la violencia de género es muy importante en nuestro programa. Nosotros tenemos un programa de muchas páginas, como todos los partidos. No voy a mencionar todos los temas que tiene un partido de izquierdas. La defensa del espacio público, de la sanidad, eso todos los partidos de izquierda tenemos los programas y dicen prácticamente lo mismo. Estoy intentando identificar cuáles son las cosas que un poco nos diferencian. Entonces, el feminismo, la lucha por la igualdad de la mujer, todos estos temas los tenemos son de mucha importancia en nuestra candidatura, en nuestro programa. Otro tema es la revisión y la reforma constitucional. Para nosotros, gran parte de la problemática que estamos ahora teniendo después del 78 es que la Constitución se debe de reformar. Entonces tenemos puntos programáticos claramente identificando aspectos de que una reforma constitucional es necesaria. Otro tema importante, y bueno, a lo mejor es un poco el cariz que da nuestra asociación Convocatoria Cívica, es el tema de la reforma de la justicia y de la justicia universal. Ya sabéis que nuestro presidente Baltasar Garzón son uno de los temas que tiene más críticos en sus objetivos vitales. Incluso él tiene una fundación, aparte de la asociación nuestra, en donde los temas fundamentales en esa fundación es la justicia universal, la reforma de la justicia, y el otro tema que quería mencionar, que también es objetivo nuestro, es el tema de la memoria histórica. Queremos muy claramente en nuestra candidatura decir que necesitamos reformas legales para que la memoria histórica cumpla los objetivos que una cierta ley en un momento dado se puso en nuestra legislación, pero que luego no se ha cumplido. O sea, hay puntos de la memoria histórica
que son muy importantes, ¿no? Que es el tema de las cunetas, de la reparación de las víctimas, y se necesita una comisión de la verdad, igual que se ha hecho en muchos países. Entonces, este es otro tema muy importante en nuestra candidatura, que también en otros partidos de izquierdas, que se dicen de izquierdas, no está tan clara, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un poco, incluyendo aquí, aunque es un tema aparte, el tema de los bebés robados, también es un tema que nuestra candidatura la quiere llevar, ¿no?, como uno de sus principales argumentos. Bueno, estos son un poco las líneas fundamentales. No queríamos